Hola, somos Daniela y Nuria y como veis, hoy os venimos a hablar sobre la alimentación para nadadores. En esta presentación hablaremos de datos importantes sobre la natación, el gasto energético que conlleva, el consumo de hidratos de carbono recomendado para realizar esta actividad, también sobre las proteínas, la hidratación que se debe llevar a cabo durante este ejercicio y la suplementación. Un dato importante de los nadadores, o más bien dicho de la natación como deporte, es que se caracteriza por altas demandas de energía que se producen durante el entrenamiento. ¿Qué significa esto? Pues que pueden ocasionar problemas como por ejemplo la falta de hidratación y el aumento de hambre. ¿Esto por qué ocurre? Pues ocurre por la disminución del estrés que viene provocado por la termorregulación producida por el agua. Para evitar un aumento de peso, los nadadores deben seguir una dieta que contenga alimentos saciantes para disminuir el hambre eficazmente. Es decir, cuando están entrenando, empieza el aumento de hambre y la falta de hidratación. La falta de hidratación se debe a que, al estar en contacto con el agua, ellos no notan que tienen sed. Entonces confunden el hambre con el tener sed. Respecto al gasto energético, es importante saber que la cantidad exacta de energía que necesitará un deportista dependerá directamente de la intensidad, la frecuencia y el volumen de las sesiones, la composición corporal del mismo y de algunos otros factores como son la temperatura del agua. Como veis, también es importante destacar la importancia de la ingesta previamente a la sesión de entrenamiento, porque así optimizamos los depósitos de glucógeno y conseguimos un estado óptimo de hidratación, para que no nos pase lo que he explicado anteriormente. Por esta razón, los entrenamientos en ayunas, pueden ser una buena manera de conseguir adaptarse metabólicamente a un entrenamiento con bajos depósitos de glucógeno, ya que en los nadadores suele pasar muchas veces. Por esta razón, la manipulación de la ingesta energética tiene dos objetivos principales. El primero es modificar la composición corporal del nadador de manera que se incrementa su rendimiento, y por otro lado, se puede realizar para hacer frente a las demandas energéticas de distintas sesiones de entrenamiento. Además de esto, es importante que los nadadores tengan en cuenta algunos otros factores. Por ejemplo, uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan es el aumento del apetito asociado a la disminución del estrés que viene provocado por la termorregulación producida por el agua. Por esta razón, para evitar un aumento de peso exponencial, los nadadores deberán seguir una dieta que contenga alimentos saciantes para disminuir el hambre eficazmente. Como podéis ver en este pequeño esquema, el consumo de hidratos de carbono tiene una gran importancia en este deporte, tanto en el postentreno como en las sesiones largas de entrenamiento, para recargar esos depósitos de glucógeno necesarios para obtener la energía. Como ya hemos dicho antes, para el nadador es esencial el aporte de hidratos de carbono, sobre todo si realiza varias sesiones al día. Por esta razón, la cantidad que debería ingerir se regula de manera individual, ajustándose a las necesidades de cada deportista, pudiendo variar entre los 3 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal al día hasta incluso los 12 gramos de hidratos de carbono por kilo corporal al día. Unos correctos niveles de hidratos de carbono garantizan al deportista su máximo rendimiento, y es por esto que si alguien realiza 2 entrenamientos al día o más, es esencial realizar una recuperación de depósitos de glucógeno antes del segundo entrenamiento. Esta recuperación se puede hacer mediante la ingesta de 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso corporal en las 4 horas posteriores al entreno. Y ahora, con todo lo que habéis escuchado hasta ahora, ¿qué opináis que en pruebas de ultradistancia se haga la técnica de carga de hidratos de carbono en los días previos? Es decir, se sobrecargue ese depósito de glucógeno para que los deportistas obtengan una energía extra y no se termine durante las pruebas de ultradistancia que requieren más energía o más tiempo. Exacto. La técnica de sobrecarga de hidratos de carbono en los días previos a una actividad de este estilo es esencial para que nuestros músculos dispongan de más reservas energéticas en forma de glucógeno almacenado dentro de las fibras musculares, y de esta manera se puede retrasar la aparición de la fatiga, favoreciendo así al rendimiento del deportista.
Dependiendo de la exigencia de la actividad, las cantidades de hidratos de carbono que se deberán consumir variará. De manera que si es de alta intensidad, las cantidades serán menores. Si es de alta resistencia, se consumirán de entre 30 a 60 gramos por hora. Y, finalmente, si es de ultra resistencia, las cantidades a consumir serán hasta de 90 gramos por hora. Ahora hablaremos de la ingesta de proteínas, que también es muy importante. Y cabe decir que el consumo de proteína de alto valor biológico, que contiene una dieta para nadadores, les ayuda a asimilar los entrenamientos y a recuperarse de forma efectiva después de estos. Respecto a la cantidad exacta de consumo de proteínas, existen muchas discrepancias. Normalmente suelen decir entre 1,2 o 1,6 gramos por kilo de peso corporal y día, o 1,3 entre 1,8 de peso y por día dependiendo de la fuente de proteínas donde lo obtengamos. La cantidad de proteína debe ajustarse a las necesidades de cada nadador, obviamente como a la de cada persona, y además cumplir con una estrategia para consumirlas. Se sugiere consumir entre un 0,3 gramos de proteína kilogramo al día después de la ascensión intensa y repetir esta ingesta hasta 3 o 4 veces hasta la hora de dormir. El consumo de agua es un factor de gran importancia en el deporte, incluido en la natación, y el hecho de estar en constante contacto con el agua y sentirnos más refrigerados hace que sea común olvidarse de la ingesta de agua durante las sesiones de entrenamiento. Estas ingestas dependen directamente de la temperatura del agua en las que se realiza la actividad. Por un lado, tenemos las aguas de piscina, donde la temperatura oscila entre los 25 y 28 grados, de manera que la producción de sudor aumenta y la sensación de sed también. Por un lado, tenemos las aguas de piscina, que tienden a tener una temperatura más baja, entre unos 25 y 28 grados, de manera que la producción de sudor disminuye y por lo tanto la sensación de sed también, ya que la deshidratación no es tan elevada. En el caso de las aguas de piscina, también existen las descubiertas, donde se produce el efecto contrario. Las temperaturas suelen ser un poco más elevadas y por lo tanto la producción de sudor aumenta. Este caso también puede darse en las aguas abiertas, donde la temperatura puede llegar hasta los 31 grados. Pero en este tipo de sitios es más inestable, ya que las temperaturas también pueden ser muy bajas y la producción de sudor también disminuir. Ahora hablaremos de la suplementación, que también es un punto importante en el deporte, sobre todo en los de alta intensidad. Como veis, por ejemplo, comenzamos con los alimentos para deportistas. Estos suelen ser, como veis, barritas o pueden ser también gominolas, bebidas, geles, como habéis oído escuchar. Hay geles que se toman antes o durante el entrenamiento que contienen hidratos mayormente, o gominolas o bebidas. Pero lo que más conocemos son las barritas, como veis aquí. ¿Qué función tienen? Pues su función es para hacer frente a las necesidades de macronutrientes y agua. Como he dicho, antes, durante o después del entreno o la competición, cuando no es posible ingerir alimentos naturales. Es decir, es un alimento o un suplemento rápido de tomar para que suban esas cargas de energía o de hidratos o macronutrientes y en sí la persona pueda obtener la energía más rápidamente. La creatina. Bien, la creatina igual muchos de vosotros sabéis lo que es, o muchos que hagáis deporte de fuerza o deportes intensos, pero bueno, la descripción es una carga de creatina en sí que mejora la disponibilidad creatina muscular para la sesión de alta intensidad y corta duración. Es decir, mejora esa disponibilidad de creatina muscular. Seguidamente hablaremos de las proteínas y mayormente estas se ingieren en el post-entrenamiento o post-ejercicio, ya que es una proteína de alto valor biológico, suelen ser muy completas y después del entreno mejora esa síntesis proteica. O sea que sería de las mejores opciones como proteína para ingerir después del ejercicio. La cafeína, la cafeína a la inversa la solemos utilizar o la suelen utilizar como ingesta de preentrenamiento o preejercicio, ya que mejora el rendimiento en sesiones con depósitos de glucógeno bajo. Es decir, tú cuando tienes depósitos de glucógeno bajo no obtienes energía. En cambio, con la cafeína tenemos como
esa energía o esa chispa para seguir los entrenamientos. Aunque no tengamos depósitos, pues la obtenemos de ese suplemento. Por último, pues tenemos la betalanina. Como lo mismo que la creatina, pues provoca una carga de betalanina que disminuye pues lo que viene siendo esa acidosis muscular. La acidosis, para los que no sepáis lo que es, se forma cuando el cuerpo descompone los hidratos o los carbohidratos para usarlos como energía cuando los niveles de oxígeno son bajos.